Buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos al seminario virtual Construyendo Economías Resilientes al Déficit Fiscal. Les saluda Diego Valenzuela. Hoy nos acompañan expertos invitados para desarrollar dos temas: si las economías pueden vivir con un déficit fiscal y cuáles serían las recomendaciones para reducir el déficit fiscal. Para ello, vamos a iniciar con Oscar Guaita, a quien agradecemos su participación y empezamos con la primera interrogante. ¿Pueden las economías vivir con un déficit fiscal? Buenas noches, gracias por la invitación. Empezamos con la pregunta muy interesante. El déficit fiscal es la diferencia entre los gastos y los ingresos de un gobierno en un periodo de tiempo determinado. Se produce cuando los gastos son mayores que los ingresos. Los gastos suelen dividirse en dos tipos, ¿no? Básicamente, gastos corrientes y gastos de capital o de inversión. La posición fiscal, también conocida como resultado económico, es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. Si es positiva, se denomina superávit o ahorro fiscal, y si estamos en un estado de igualdad, digamos, se llama equilibrio, y déficit cuando los gastos superan a los ingresos. Entonces, ante un déficit fiscal, pues lo mismo que haría una familia cuando tiene un exceso de gasto en sus ingresos, esa diferencia tiene que ser cubierta con ahorros o financiada con una deuda. Entonces, atendiendo a la pregunta de si un gobierno puede sobrevivir a un déficit fiscal, la respuesta es sí. Las naciones pueden sobrevivir, pueden vivir con un déficit fiscal. De hecho, el Fondo Monetario Internacional publica en abril del 2023 que en los últimos 3 años transcurridos desde la pandemia, la política fiscal ha avanzado hacia la normalización. Los gobiernos han ido retirando el apoyo fiscal excepcional y la deuda pública y los déficits se están reduciendo a niveles sin precedentes. Ahora, esto hay que entenderlo en un entorno en el que viene sucediendo todavía alta inflación, mayores costos de endeudamiento, perspectivas de crecimiento que son débiles y asimismo riesgos financieros elevados. Entonces, el mismo Fondo Monetario nos recomienda, los gobiernos deben redoblar esfuerzos para desarrollar marcos fiscales, es decir, combinar el afianzamiento de las instituciones con una modernización de las reglas fiscales, que los planes fiscales a mediano plazo incluyan compromiso de política de sostenibilidad de deuda y asimismo mayor flexibilidad para poder adaptarse ante los shocks. Gracias, Oscar. Ahora damos el pase a Liliana Takuri para que responda a la siguiente pregunta. ¿Puede ser sostenible el déficit fiscal en una economía? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, sí, respondiendo a la pregunta de si puede ser sostenible, sí, en efecto, pero va a depender de varios factores. Por ejemplo, tenemos el nivel de deuda y la capacidad de pago. Si un país puede financiar su déficit sin generar una deuda insostenible, entonces puede convivir con él durante mucho tiempo. También tenemos el destino del gasto, ¿no? Si el gasto público se va a destinar a la infraestructura, a la educación, tecnología, entre otros, eso va a estimular el crecimiento, lo cual va a generar que la deuda también sea más manejable. Tenemos otro factor importante que es la confianza en los mercados, ¿no? Si los inversores confían en el país, entonces la deuda va a ser más factible de pago a corto plazo, ¿no? Y también tenemos la inflación y la política monetaria, ¿no? Si un déficit excesivo, ¿no? Se financia imprimiendo dinero, lo que va a generar es la inflación. En Excelente, resumen, pues el déficit fiscal no necesariamente es malo si se logra administrar bien teniendo en cuenta esos factores, ¿no? excelente explicación. Revisando el chat, nos consulta Liliana qué sucede si el déficit fiscal es persistente y descontrolado. Bueno, en este caso, lo que ocurriría si este déficit fiscal es persistente, una serie de consecuencias a nivel económico graves. Por ejemplo, tenemos una inflación y devaluación de la moneda, ¿no? Si el gobierno va a financiar el déficit imprimiendo dinero durante periodos prolongados, lo que va a generar pues es un aumento en la circulación del dinero y por lo tanto inflación. Otro de ellos es el aumento en el endeudamiento, ¿no? Suele ocurrir que el gobierno se puede endeudar de manera incontrolada, lo cual pues nuestra deuda iría incrementándose y por lo tanto a largo plazo pues repercutiría en varios aspectos, ¿no?
El otro es la pérdida de confianza y el fuga de capitales, ¿no? Los inversores pueden perder la confianza en la economía en caso, pues, el país no logre, digamos, controlar ese déficit, ¿no? Puede provocar, por ejemplo, la fuga de capitales y una caída en las inversiones. Bien, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú, el déficit fiscal del 2024 superó la regla fiscal y alcanzó el 3,6% del PIB. El principal motivo de su incumplimiento fue el incremento en el gasto público, ello en un escenario en el cual el legislativo de turno ha promulgado iniciativas relacionadas a las finanzas fiscales. En este punto damos el pase a Dayana Aquino Inga para que nos presente su opinión al respecto. Muy buenas noches, así es. Bueno, por ejemplo, en el año 2024 han habido 5 iniciativas legislativas que han tenido impactos en las cuencas fiscales. Estas han sido aprobadas y han sido publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Solo dos de ellas han sido observadas por el Poder Ejecutivo. Y bueno, una de ellas entró en vigencia sin cuestionamientos, tales como la reducción del IGB que se dio para restaurantes y hoteles hasta el 2027 y que esto a la larga le va a costar al país unos 743 millones de soles que registrados solo en el 2023 según el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, pasamos a responder la segunda interrogante. ¿Qué recomendarías para reducir el déficit fiscal? Bueno, se recomienda para reducir el déficit fiscal que requiere un equilibrio entre el aumento de ingresos y la reducción de gastos, sin afectar negativamente el crecimiento económico ni el bienestar social. Por ejemplo, se puede considerar tres estrategias, como el aumento de ingresos, la reducción del gasto público y el crecimiento económico. En el caso del aumento de ingresos, se tiene una reforma tributaria eficiente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ampliar la base impositiva reduciendo excepciones innecesarias y combatiendo la evasión fiscal. Se puede mejorar la recaudación tributaria mediante la digitalización y el fortalecimiento de la administración tributaria. Se puede privatizar, se puede hacer una privatización selectiva, como vender activos estatales poco rentables o innecesarios, y también se puede fomentar la formalización, de manera que se reduzca la economía informal para ampliar la base de los contribuyentes. Respecto a la reducción del gasto público, se puede eliminar gastos innecesarios, como revisar subsidios ineficientes, programas duplicados, entre otros. Y también eficiencia en la gestión pública mediante la digitalización de procesos, la reducción de costos administrativos y mejorar la asignación de los recursos. Finalmente, respecto al crecimiento económico, se puede incentivar la inversión y el empleo mediante políticas para atraer inversión extranjera y fortalecer la competitividad. Innovación y productividad, mejorando la educación, la infraestructura, la tecnología. Y bueno, también no es menos decirlo, el tema de las asociaciones público-privadas, que se debe fortalecer en infraestructura y servicios para que de esta forma no aumente el gasto público directo. Muchas gracias, señores panelistas, por compartir sus conocimientos en economía con el público presente. Y bueno, solo para dar por finalizada la presente sección sobre déficit fiscal, repasemos lo visto. Iniciamos con la pregunta si los gobiernos pueden sobrevivir con déficit fiscal. Y bueno, efectivamente los gobiernos sí pueden sobrevivir con déficit fiscal. De hecho, un claro ejemplo podemos verlo al inicio de la pandemia, cuando muchos gobiernos acudieron a la deuda para poder sostener sus economías y sobre todo responder a la emergencia sanitaria. También se habló respecto a la sostenibilidad del déficit fiscal, la cual depende de factores como el nivel de deuda y capacidad de pago, del destino del gasto, del ciclo económico, de la confianza de los mercados y de la inflación y política monetaria. Por otro lado, también se comentó que si el déficit es persistente y descontrolado, este puede generar inflación y devaluación de la moneda, incremento del endeudamiento y pérdida de la confianza, así como también fuga de capitales, entre otros efectos. Haciendo hincapié que sí se puede sobrevivir con déficit fiscal, ¿no? Pero se tiene que acudir a este de manera controlada. Ahora, aterrizando en nuestra economía, el Banco Central de Reserva del Perú informó que el país incumplió la regla del déficit fiscal al cierre del 2024. ¿Y cómo se retornan los valores ideales?
Se señaló que para reducir el déficit fiscal se requiere el aumento de los ingresos públicos, la reducción del gasto público y principalmente que nuestra economía crezca. Con eso damos por combinada la sección de déficit fiscal de la presente conferencia. Nuevamente, muchas gracias, señores panelistas, por la exposición presentada el día de hoy.